Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes amigos. Seguimos aquí en el Festival La Cultura Vive, edición de fin de año, decembrina, Navidad, todo esto, todo esto en conjunto. Yo me siento muy, muy contento y hoy especialmente honrado en este momento. Me acompaña para esta transmisión el representante de un gran proyecto, de un proyecto que desde que lo conocimos nos pareció pues, emocionante, nos pareció muy interesante y sobre todo nos pareció que aporta sobre todo a la cultura en toda la extensión. Estamos hablando de historia, geografía, arte y ciencia. Eso es la cultura, eso es lo que las naciones, la historia, todos los pueblos dejan. Puede desaparecer, pero su cultura permanece. Entonces, en ese sentido, lo que el doctor nos va, nos va a presentar y vamos a platicar sobre eso, representa trascendencia, representa mucho más de lo que a veces entendemos. Pues primero que nada agradecer, presentarles y saludar. Un gran abrazo al doctor Omar Alcántara. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Pues muy contento y muy emocionado, como siempre, en cada presentación pues, de mostrar un poco de lo que hemos venido haciendo. Me siento muy honrado, sé de tu trabajo, sé lo que representa este festival para mucha gente y pues un honor estar aquí contigo. Muchas, muchas gracias. Digo, antes de que entremos a platicar de lleno de lo que es el proyecto de la cumbre mundial del conocimiento 2020-2021, que ese es el título tal cual, que este proyecto del que les vamos a hablar, sí quisiera que me platicaras un poco, eh, Omar Alcántara, ¿cómo empieza toda esta parte de buscar pues esta cumbre, este proceso, este proyecto? ¿Cómo empieza todo? Pues mira, realmente más o menos, yo he sido siempre una persona inquieta. En algún momento de mi vida me preguntaba qué tenía un americano que no tuviera un mexicano, ¿no? Entonces me fui a vivir a los Estados Unidos para averiguar de qué se trataba y a literalmente espiarlos, ¿no? Y ver qué hacían desde la mañana hasta en la noche. Eh, Fue muy grato descubrir muchísimas cosas. Los viajes ilustran definitivamente, pero realmente tuve la oportunidad de vivir en Los Cabos 20 años y en algún momento de mi vida estuve metido en los medios de comunicación y tuve la oportunidad de que mi trabajo me permitiera tener muchísimo tiempo y filosofar acerca de, primero, cómo es la vida en las grandes ciudades, en las comunidades rurales y cómo también ven a los chilangos, ¿no? Porque pues la concepción que tienen de nosotros es un poco especial y pues yo he estado de los dos lados de la moneda, entonces el tener ese tiempo me ha permitido filosofar acerca de muchos conceptos de la forma de vida, de la forma de trabajo, de la forma de cómo se nos ha educado. Y pues definitivamente esa fue como un poco la chispa, ¿no? Y también el análisis político, el ver cómo es que entran gobiernos, salen gobiernos de un color, de otro, y las cosas no cambian. Una palabra recurrente que yo he escuchado durante mucho tiempo, pues creo que desde que era niño, era la cuestión de las crisis económicas. Entonces me llamó mucho la atención esa parte y también me llamaba mucho la atención el tratar de filosofar acerca de las oportunidades que puede tener un estudiante cuando sale de la universidad, comparadas con otros no muy agraciados, ¿no? Entonces, el estar en la Ciudad de México y trabajar, en aquel tiempo eran delegaciones, y el haberme ido a Los Cabos me permitió entender que trabajando en Los Cabos, trabajando la mitad del tiempo, ganaba el doble de dinero. Entonces es ahí un poco la sacudida, ¿no? Entonces cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, trabajaba la mitad de lo que trabajaba en Los Cabos y ganaba tres veces más. Entonces ahí es donde te das cuenta por qué una economía es más poderosa que otra, un gobierno es más poderoso que otro, y entonces empiezas a identificar para qué te prepararon desde que eras universitario, desde que estabas en la preparatoria, de hecho, como tal. Entonces te das cuenta
cuenta de que el nivel de oportunidades no es el mismo y yo me preguntaba cómo pudiera generarse un sistema de revaluación de los trabajos para que pues cualquier herrero, aluminiero, cualquier músico, cualquier profesionista pudiera tener los recursos para darle una vida digna a su familia. Entonces, ahí es donde empieza un poco como esta chispa de decir, bueno, yo tengo que encontrar esta fórmula. Veía cómo trabajaban los americanos, cómo defienden sus derechos, su constitución y todo, y pues me di cuenta que la base del planteamiento de los salarios mínimos en México era un poco lo que era el origen de la falla, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que a partir de la crisis de 94 es cuando el país se nos vino abajo. Ya después de tantas crisis, ¿no? Porque se habló, por ejemplo, de la era de López Portillo, pues de un país del cuerno de la abundancia y pues que en teoría todo tendría que ser muy equitativo porque además somos un país con muchos recursos, con mucha biodiversidad, con una infraestructura turística impresionante. Y entonces empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no corresponde la sociedad fallida en un gobierno rico, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco esa parte. Después regresé de los Estados Unidos, tuve la oportunidad de irme de vacaciones a Europa y allá estudié una maestría en administración de negocios y tuve la gran oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Iberchina, que es, digamos que el dueño o el director de la universidad era accionista de esta Iberchina y empezamos a ver también el análisis del otro lado del mundo, ¿no? Donde los chinos pues están generando un crecimiento del 8% en promedio. Entonces empiezas a cuestionarte, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aunque los chinos pues tienen además de más de 1.000 millones de chinos, pues tienen también sus necesidades, tienen sus propias problemáticas y me di cuenta de que pues en conclusión vivimos en un sistema esclavista. Entonces, Okay. el análisis de las causas de por qué las crisis eh, va mucho más allá de la cuestión política, tiene que ver mucho con la formación, pero sobre todo tiene mucho que ver con esta apertura de la visión, de tener todos los elementos externos. Cualquier persona que haya viajado se da cuenta inmediatamente pues de cómo son las leyes, cómo se aplican, cómo funciona el sistema, incluso el sistema económico, ¿no? Entonces, pues yo tuve esa gran oportunidad, me empecé a dar cuenta que igual los españoles. Suena triste, pero a lo mejor es un sistema esclavista, pero es cada quien, ¿no? O sea, no hay literalmente amos como tal, pero es mucho también el pensamiento, ¿no? Digo, estamos trabajando en eso, pero hay una idea terrible que creo que la gran cantidad de los mexicanos tienen en la cabeza, ¿no? Que es lo que dicen la visión del conquistado. Sí, fíjate que hace muchísimos años escuché una entrevista de una periodista iraní que se apellidaba Antaki y ella mostraba la visión de los vencedores, ¿no? Contra la visión de los vencidos. Yo creo que esa parte sí tiene que ver mucho el lenguaje y también dentro de estas filosofías, yo al vivir en Los Cabos y al tener a mi familia en el estado de Morelos, pues yo regresaba a cada determinado tiempo y me daba cuenta que las personas son muy bélicas. Y entonces le pregunté un día a mi papá, le dije, oye, ¿por qué la gente aquí es tan bélica? Que hasta porque los ves de una determinada manera ya se te echan, te dicen que qué traes o qué, ¿no? Y entonces mi papá me hizo una reflexión y me dijo, ¿qué sucede cuando tienes hambre? Estás de malas, ¿verdad? Entonces me dice él, la gente permanentemente tiene hambre. Y entonces si trasladas el lenguaje de las haciendas, el estado de Morelos, sabemos que es un sitio histórico en donde se dieron episodios importantes tanto de la independencia como de la Revolución Mexicana, y entonces el lenguaje permea. Entonces se vienen estos tabúes de que tienes que trabajar como negro para vivir como blanco. Sí. Y luego viene esta parte en donde en el sentido laboral hay hora de entrada, pero no de salida. Entonces son todo este tipo de cosas que vienen
que viene arrastrando el mexicano, aunado a la cuestión de las envidias, aunado a la cuestión de, pues, de esta teoría de los cangrejos, del mexicano dormido debajo de un cactus, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, se da todos estos elementos que no ayudan. Y pues yo vivía en Los Cabos, realmente en un lugar paradisiaco, en donde pues te levantas y ves el escenario y también influye, ¿no? No es lo mismo levantarse en Los Cabos y ver el mar y verla o sentir la brisa del mar y a que te levantes aquí en la Ciudad de México y tengas que caminar muchísimas cuadras oliendo las alcantarillas, ¿no? O sea, sí influye el entorno, sí influye sobre todo, también se ha hablado mucho de que la Ciudad de México es una selva, ¿no? En donde si no haces las cosas bien, detrás de ti hay 70, 80 personas que quieren el mismo trabajo que tú y que lo podrían desempeñar igual o mejor que tú. Entonces entra esta parte de la filosofía en donde se ve esta competencia general y bueno, donde también empieza a crecer la población y nos empezamos a dar cuenta de que aumenta y aumenta y aumenta y pues las condiciones del empleo no cambian. Entonces hay desempleo y hay empleo mal pagado. Entonces los gobiernos presentan una serie de estadísticas para justificar sus presupuestos en donde pues dicen que hubo un crecimiento del empleo de tal porcentaje, pero cuando analizamos la calidad de los empleos nos damos cuenta de que la gran mayoría pues son de salario mínimo o son realmente cifras que justifican, repito, los presupuestos. Entonces no hay un empleo de calidad. Y entonces ahí es donde a mí me nace la idea de crear el Centro Internacional de Inteligencia, que es como tal, se tiene que generar así como si fuera la CIA, Centro Internacional de Inteligencia del Empleo de Calidad. Empiezo a ver las causas recurrentes a las que se enfrentan los estudiantes universitarios y los profesionistas recién egresados. Entonces, te vas dando cuenta de que el sistema como tal se rige por ley de oferta y demanda. Entonces, a muchas empresas no les conviene tener un estudiante sobrecalificado o a un profesionista sobrecalificado. Y de la misma manera, pues como va a tener una oferta de muchísimos profesionistas, pues la empresa va a buscar un equilibrio entre el más preparado y el que pida menos. Entonces, esa es la barrera que yo me propuse romper al crear un sistema que ahorita lo vamos a platicar, en donde podamos nosotros explotar en donde podamos explotar las habilidades y el talento del mexicano, que es bastante, pero buscando trabajar en equipo. También me di cuenta de que los mexicanos no trabajamos en equipo, que regularmente somos aislados y que finalmente el sistema educativo te va marcando la línea de la calificación, que tienes que sacar A o B o B y 9 o 10, ¿no? Según sea el caso. Entonces, cuando empiezas a ver esta situación y le empiezas a traspolar con la educación de Finlandia, con la educación de Japón, pues empiezas a darte cuenta, por ejemplo, yo en la carrera me daba cuenta de que a mí no me enseñaron administración de negocios, a mí me enseñaron a ser técnico, 100% el que resolviera las problemáticas que había en las obras. Yo soy ingeniero arquitecto de profesión, egresé del Instituto Politécnico Nacional y bueno, empecé a ver también, tuve la oportunidad por ahí de interactuar con algunas personas de la Universidad Iberoamericana y pues me daba cuenta de que su sistema, su enseñanza era diferente, ¿no? Era más ejecutiva. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que hay universidades en las que somos los chamberos de todos esos ejecutivos. Y lo que decía hace ratito de que había hora de entrada pero no de salida, pues es un sistema que a la fecha creo que opera en todas las constructoras de México. ¿Por qué? Porque pues toman a una persona del área de la arquitectura o de la ingeniería civil y le establecen una serie de tareas que humanamente en un tiempo normal no son razonablemente posibles. Por lo tanto, te tienes que quedar
a trabajar horas extras, tienes que quedar a trabajar noches completas y la retribución económica sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, empieza a darte cuenta que sí, el mexicano es capaz de, de desarrollar muchísimas cosas. Yo, de hecho, lo viví en carne propia al empezar a tener mis primeros trabajos. Pues llegué primero, tuve la gran oportunidad, eso sí le agradezco mucho a mi país y a Dios, que tuve la gran oportunidad que a los 21 años yo ya tenía la gerencia de una empresa constructora y la representación legal. A los 23 años ya tenía la gerencia de un corporativo. Entonces, eso a mí me permitió tener confianza, cosa que regularmente los estudiantes universitarios no tienen cuando van saliendo de la carrera. Sí, me acuerdo Los, saliendo de la universidad, una de las frases de los maestros muy, muy común, digo, increíblemente, ya acabaste tu carrera, ya te titulaste, bienvenido al mundo de los desempleados. Dices, a ver, sí, ¿cómo? pero sí, y aparte, ¿no? La presión económica también en los hogares, en donde te dicen, los papás pues ya no aguantan los gastos y te dicen, agarra lo que sea. Esa es la frase clásica de cuando una persona terminó sus estudios, ¿no? Entonces, pues yo tuve esa gran fortuna. La verdad es que cuando estaba estudiando, pues empecé a trabajar dibujando planos, me pagaban muy poquito, prácticamente sacaba la comida y sacaba el recurso para desarrollar mi trabajo, los planos, el papel, la tinta, las acuarelas, todo esto. Pero finalmente te voy a contar una anécdota que me hizo también ser un poquito inquieto. Cuando estaba estudiando, fui a una discoteca y en la discoteca encontré a dos ricos que estaban atrás de mí, que ya medios jarras echaron un volado de un carro. Imagínate así en la jarra, echaron un volado de un carro y entonces pues yo vi volar la moneda y decía cuántas horas tendría yo que trabajar al precio que me pagaban para poder comprarme ese carro que uno iba a ganar y que el otro iba a perder, pero que a ellos pues no les importaba si fue broma o si fue en serio, pues ellos eran hijos de padres ricos y no les importaba, ¿no? Entonces ese evento me marcó mucho porque dije, tengo que hacer cosas que sean un poquito más efectivas, más asertivas. Y bueno, cuando ya tuve la oportunidad de entrar a estas gerencias, pues sí trabajaba mucho, recorría toda la ciudad, llegué a tener hasta 26 obras a un tiempo y pues me volví experto en concursos de obra pública, por ejemplo, ¿no? Y son procesos que vas descubriendo con el tiempo y que te vas dando cuenta también que pues ahí el que gana es el dueño de la constructora. Y yo cuando le reclamaba, pues me daba mis cañonazos ahí de 5,000 o 10,000 pesos para que me aplacara y siguiera generando el beneficio, ¿no? Hasta que un día me encontré al contador y me dice, no, Omar, es que no te creas todo lo que te dicen porque realmente, pues el hombre se está hinchando en dinero, ¿no? Pues si tiene todas las obras de la delegación, y tú trabajas hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces, Y dices, ahí es donde, no hay ese equilibrio, no hay esa justicia, y es una búsqueda de esa parte, ¿no? De que sí, sea lo justo. sí, fíjate que ese es un poco uno de los principales motivos con los que empecé a generar esto, sobre todo la creación del Colegio Internacional de Profesionistas. ¿Por qué? Porque trabajas demasiado y no hay el elemento necesario para poder tener una vida digna. Recordemos que en los años 50, en los años 40, en los años 60, el que fueras arquitecto, el que fueras el doctor, aparte de que representaba un nivel de respeto de toda la sociedad, pues eras prácticamente una persona muy reconocida, muy pues en donde se te abrían las puertas para todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues con el paso del tiempo, eh, también la generación de nuestros padres quisieron darnos lo que ellos no tuvieron y entonces hubo una explosión inmensa en donde pues ya se llegó al dicho de que ya todo el mundo es arquitecto, ¿no? Entonces se devaluaron las carreras y entonces es ahí donde yo digo, bueno, tenemos que generar una forma diferente de operar y de trabajar, pues para que se pueda dignificar a los profesionistas, que se pueda realmente tener esta oportunidad
de este equilibrio. Te quiero decir también que en función de esto creamos el Centro de Excelencia. Por ahí tuve un curso con un coach que tenía unas ideas de un rabino y cuando me dio ese curso, nos empezamos a dar cuenta que lo que afecta y la causa de la descomposición del tejido social es la injusticia. Y la injusticia comienza desde el seno familiar. Desde la casa vienen las injusticias y lo que hablábamos en un principio del esclavismo, te das cuenta que conforme sigue el sistema, tenemos esclavitud espiritual, esclavitud intelectual, esclavitud física, esclavitud financiera y las que se te ocurran, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Colegio Internacional de Profesionistas es empezar a compartir el conocimiento. Diseñamos en 104 áreas del conocimiento una serie de conferencias, de ponencias, y digamos por internet, en grupos de WhatsApp, y después pues ya las hicimos de forma física cuando decidimos hacer este camino para generar la Cumbre Mundial del Conocimiento. Realmente la cumbre tiene un propósito muy importante porque también nos damos cuenta que a lo largo del tiempo las tragedias que han venido ocurriendo en nuestro país nos han unido como mexicanos solidarios, somos capaces de levantar y de destruir cualquier pedazo de concreto, cualquier losa, cualquier situación, por muy compleja que ésta sea, en un terremoto o en una inundación o en otro tipo de tragedias, somos muy unidos, ¿no? Entonces, eh, creo que es un momento importante para que, pues, cuando se hable de la participación ciudadana, se hable pero con una directriz, con un proyecto. Porque también dentro de todas las reflexiones que se han hecho cuando vivía en Los Cabos o cuando llegué a Los Cabos, a Los Cabos, perdón, pues veía yo la gran Ciudad de México, los noticieros, ¿no? Allá en Baja California Sur es una hora menos, de tal manera que a las 9, pues yo estaba viendo el noticiero y estaba el tráfico, el satélite a todo lo que daba, y pues allá la vida pasaba muy lento, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento importante para ubicarnos primero. Y lo que te decía de la participación es esta. Durante muchas décadas, así como se ha hablado de las crisis, también se ha hablado de las protestas, de las marchas que han hecho, tanto políticas como de tipo social o de tipo sindical o todo esto. Y esas marchas, todas, no han tenido un resultado. La única vez que yo vi a un político que se bajó de su oficina a atender la marcha fue cuando Osorio Chong se bajó con los estudiantes. Y ni siquiera sé qué trascendencia tuvo, si tuvo un resultado o no. Lo que sí se me quedó muy grabado es que en el sexenio de Fox hubo una marcha de 3 millones de personas pidiendo la paz de este país y que a la fecha no ha tenido un resultado. Por lo tanto, la participación ciudadana debe ser de otra manera. No debe ser bloqueando calles, no debe ser impidiendo el tránsito de las personas que van a trabajar, porque pues bueno, ya sabemos todas las consecuencias y los que vivimos en la Ciudad de México, pues sabemos lo que nos puede pasar en una reunión que no consideremos pues esta situación, ¿no? Entonces, partiendo de que tenemos esta falta de visión en cuanto al origen de nuestros problemas, es como se hizo una planeación para reconstruir el tejido social. Para reconstruir el tejido social tenemos que entender las causas del origen. A partir de la crisis del 94 también viene esta situación en donde la mujer tiene que salir a trabajar, tiene que dar la cara por la familia, y pues a lo mejor nosotros como hombres estábamos muy acostumbrados a tener el puesto, a tener el título, a tener esta actitud pues de que había mucho trabajo. De hecho, había mucho trabajo. Te contratabas, si tú dejabas de tener trabajo en el 92, 91, por ahí así, pues al otro día o a los 2 días ya tenías trabajo en otra empresa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se viene la crisis y el error de diciembre, se viene la crisis muy fuerte con este rescate financiero que hacen los Estados Unidos con Bill Clinton y el famoso error de diciembre, y entramos realmente en una crisis muy severa, en donde la mujer tiene que salir a planchar, a lavar los trastes, ajeno, todo esto, y entonces también empieza a manifestarse
este fenómeno de los divorcios como si fueran palomitas de maíz, ¿verdad? Empezó esta situación porque dicen que cuando entra la necesidad por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, esos son los fenómenos, esas son las situaciones. Después vinieron la cuestión de los secuestros, después ya se agravó más con la cuestión del narcotráfico. Pero bueno, todas estas causas son las que han llevado al país a estar en un punto en el que no crece, a un punto en el que sus recursos han sido cedidos, en donde sí tenemos libertad. De pronto, a mí me decepcionó mucho por ahí cuando el presidente Fox decía que todo el mundo tenía sembrar las esperanzas en ese sexenio y dijo, bueno, tú no elegiste un rey, esto es la democracia y yo teniendo el Congreso en contra, pues no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, todas estas situaciones te van diciendo que la solución tiene que venir por encima de la política, por encima de los actores políticos. Y la solución para resolver los problemas de nuestro país tiene que venir desde esa solidaridad que tengamos los mexicanos, desde esa conciencia y desde esa libertad que debemos nosotros mismos gestarnos. Entonces, por ahí viene esta parte. Y bueno, decidimos empezar a trabajar con el Colegio Internacional de Profesionistas y nos dimos cuenta que también había esta gran oportunidad de solidarizarnos y crear un fondo independiente. ¿Cómo vamos a crear este fondo independiente? Pues con inscripciones. Las inscripciones es un granito de arena que va a poner cada niño, estudiante, docente o profesionista o de categoría libre que pueda acceder a la cumbre. Nos tomamos un buen ¿Tienes ahí tiempo la para... presentación de lo que va a ser Sí, la cumbre? sí la Para que tengo. Si quede, quieres, para podemos ya entrar explicarlo, en para que materia. vean en sí. Bueno, sí, sí, porque esa es la Sí, propuesta que estamos poniendo en la mesa. sí. Pues bueno, a ver, ahí tú me indicas si ya va saliendo. Yo te aviso. Sí. Se me hizo realmente algo para poder entrar a hacer lo del Colegio Internacional de Profesionistas con estas 104 áreas del Ya. conocimiento. Ahí está. Pues yo me tomé un tiempo para tomar esta decisión porque el entrar a tener, a prepararte en cada una de las ramas del conocimiento, pues no es nada sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tal. Entonces se me ocurrió a mí que podíamos generar, ya que al mexicano le gusta mucho el fútbol, eh, tenemos que meterlo en un ambiente así, para que él pueda competir, para que pueda involucrarse, y creamos el Campeonato Mundial de la Sabiduría, en donde vamos a reunir a las mentes más brillantes del mundo. Ya lo empezamos a hacer, de hecho. Entonces, a ver, las sedes principales, nos tuvimos la gran oportunidad en el 2018 de hacer un foro de ciencia y tecnología con el senador Félix Salgado Macedonio. Y tuvimos la grata fortuna de hacer un homenaje al general Emiliano Zapata en la Cámara de Diputados. Entonces, nuestra idea es que el Senado de la República y la Cámara de Diputados sean sedes por lo que representan también. Y tuvimos la fortuna de acercarnos al senador Joel Molina Ramírez, que en paz descanse, y él nos abrió esta posibilidad de respaldar la Cumbre Mundial del Conocimiento y de ofrecernos también que de todas las áreas del conocimiento se hicieran propuestas de parlamento abierto. Esto es, que se hiciera público, porque es un derecho de los mexicanos exponer las soluciones o las ideas en alguna materia, en materia de reforma legislativa. Entonces, con esta idea involucramos al Senado de la República. También por ahí hicimos gestiones con el Centro Cultural Futurama, que está en Lindavista. También tenemos acercamiento con el Instituto Politécnico Nacional. Acudimos a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de México, también hablamos con algunas personas e iniciamos los trabajos de la preparación de la cumbre, porque al ser un evento que nunca antes se ha dado en la historia de la humanidad, pues teníamos que crear un antecedente. Entonces generamos cerca de 150 conferencias de los diferentes temas en la Academia Nacional de Historia y Geografía.
También tenemos pensado que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es una buena sede que está aquí en el centro de la Ciudad de México. También tuvimos la oferta de la Universidad ORT, donde desafortunadamente no pudimos hacer la última presentación de la cumbre por causa del semáforo rojo, pero que nos ofrecieron este auditorio maravilloso que tienen ahí. También el Hotel Cristal Satélite, en algún momento ya hicimos alguna presentación, y nuestra sede principal y uno de nuestros principales patrocinadores, el Hotel Holiday Inn de la Zona Rosa, que además cuenta con un área y un salón realmente impresionante. Bueno, ¿en qué consiste la Cumbre Mundial del Conocimiento? Es la reunión de proyectos de impacto local, regional, nacional o internacional. Si cada persona dentro de su área de competencia ofrece una solución, pues se podrá aplicar ahí. Nosotros revisaremos la forma en que, si tienen más impacto, tenga un radio de acción regional o incluso nacional. También quiero decirte que al Colegio Internacional de Profesionistas se han acercado cerca de 121 inventores de categoría libre. Hay personas que son músicos y que son inventores. Por ahí, dentro de las cosas más interesantes que hemos encontrado, es que llegó una persona con Omar Centeno, se llama el inventor, y nos presentó un artefacto que va dentro del WC para ahorrar agua. Entonces, ese proyecto tiene un impacto que puede ser internacional, ¿sí? Él lo hizo desde el ámbito de solucionar problemas en materia de agua, de suministro de agua en la Ciudad de México. Y pues bueno, sabemos y vemos que el aparato funciona, que nos quitaríamos todos esos accesorios que son costosos, que siempre representan fugas en estos accesorios. Bueno, entonces, la justificación, pues lo que hablamos, los niños, niñas, jóvenes necesitan un espacio para generar su propio conocimiento. Por ahí generamos el Colegio Internacional de Líderes y Genios Infantiles y Juveniles y preparamos un sistema para que puedan entrar los niños a la cumbre del conocimiento. Van a consolidar una idea a través de la identificación de las áreas del pensamiento crítico y las áreas cognitivas. Van a seleccionar la idea que después será necesario que el tutor las arrope, los guíe también para generar un proyecto empresarial, lo cual quiere decir que un niño puede ganar la Cumbre Mundial del Conocimiento. Entonces, pues son todas estas áreas. Se establece también este centro de creatividad y conocimiento para la niñez y juventud y empezamos a hacer alianzas con el CAPIE, que por ahí tiene su registro del RENIECIT y que es el registro del CONACYT. Entonces, buscamos que gente especializada en la cuestión educativa pues participe con nosotros. Por ahí está encabezando ese proyecto la doctora Perla Nayuri Rojas Peláez. Y bueno, pues se habla, ¿no? Hablábamos de cómo es posible que se pueda reconstruir el tejido social. Entonces, tenemos que empezar por las causas y tenemos que empezar también por los semilleros. Entonces, aquí vienen las actividades de la Cumbre Mundial del Conocimiento. Con el asunto de la pandemia, teníamos proyectada la inauguración en el Senado de la República en marzo de este presente año, y pues se va a recorrer hasta el año que viene, y de tal manera que las propuestas las vamos a recibir hasta el 22 de octubre del 2021. Los responsables serán los embajadores de la cumbre y el comité del mismo. La presentación en la Ciudad de México, sí, vamos a tener una presentación ahora ya que pasó todo esto y que ya que pasa el semáforo rojo, calculamos que para el 22 de enero o en cuanto el semáforo cambie, podamos hacer esta presentación, ya sea en auditorios de las universidades o incluso, si es posible, en el Congreso de la Unión. Vendrá también un sorteo en 2020 para la cumbre del 2023. Pensamos hacerla cada 2 años. Entonces pensamos generar este sorteo como si fuera la Copa del Mundo para el 18 de julio de 2021. También estarán los comités y tenemos una lista de aliados muy interesante. Bueno, los resultados de los proyectos por área y entrega de reconocimientos serán de noviembre 15 al 21 de noviembre. Entonces, aquí ya vamos a tener nosotros los resultados de todos los proyectos. Estamos invitando a 150 países
para que se contacten con sus centros de investigación científica, con las escuelas, con las universidades, y que pueda ser realmente este gran proyecto que está liderando México. Después el resultado de los finalistas 16, 17 y 18 de diciembre, pues ya ahí se presentarán los prototipos y las mentes más brillantes del mundo calificarán cada área. Los jurados internacionales los tenemos considerados con los 10 mejores nacionales, un embajador diplomático y los 10 mejores a nivel internacional que puedan acudir a la justa en este mes de diciembre, y pues se publicarán los resultados de cada área. La premiación del primero al tercer lugar será en un evento magno que esperamos sea un estadio de fútbol, que podamos llenarlo, o en un auditorio de gran envergadura, si es que ya pasa también toda esta parte de la pandemia, para el 19 de diciembre de 2021. Ese es, digamos, el calendario oficial de la cumbre. Y pues bueno, en términos generales tenemos lo que viene siendo el global, que es un botoncito, una muestra de lo que hemos venido haciendo, en donde nos hemos reunido con personajes de diferentes países, como son Alemania, Chile, Egipto. También hemos tenido oportunidad de intercambiar conceptos con gente de Inglaterra, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Y bueno, aquí vienen algunas fotografías de estos eventos. Por ahí también tenemos una liga muy importante con la gente del deporte. En este caso, nos reunimos con Mauricio Sulaimán en la sede del Comité Olímpico Mexicano. Ahí viene una fotografía del homenaje que le hicimos en la Cámara de Diputados al general Emiliano Zapata por los 100 años de su aniversario luctuoso. Y pues bueno, es importante destacar que en el Colegio Internacional de Profesionistas predominamos 3 líneas. La línea de la cultura ancestral, con todo el respeto a la cultura de los aztecas, de los mayas, de los toltecas, de los olmecas. En la línea del acercamiento con las familias emblemáticas, como en el caso de lo que estamos viendo de la familia Zapata, y pues los héroes anónimos, que son los héroes actuales, todas estas personas brillantes que todos los días salen a trabajar y a echarle muchas ganas para el bien de México. También participamos en algún foro de seguridad nacional en el Senado de la República. Contamos dentro de nuestras filas con personajes destacados en el área de seguridad, como la licenciada Verónica Torres Landa, o como Bernardo Gómez del Campo, subsecretario de Seguridad Ciudadana, así como también premiamos por ahí también, y lo incluimos dentro de nuestras filas, al ministro Rafael Guerra. Tenemos personas que destacan en el área del cine, en el área del teatro, en el área de la actuación y en el área de la danza clásica. Entonces, la Cumbre Mundial del Conocimiento la vamos a llevar a los 5 continentes. Hemos tenido oportunidad de contactarnos con el fundador de la Sociedad Americana de Educación. Tuvimos ahí una reunión con él en el Campo Marte, y también tuvimos la oportunidad de hacer un evento el año pasado que se llamó el Resurgimiento de México. En ese Resurgimiento de México proclamamos un acta en donde haremos que México llegue a ser potencia mundial, y ese es un compromiso que hemos asumido. Y también pues quiero comentarte que dentro de todas las cosas que he realizado en mi vida, prácticamente pues se ha ejecutado todo lo que me he propuesto, y pues si es por mi país no voy a descansar hasta lograrlo. Ese es el reto. Tuvimos la gran oportunidad de visitar al embajador de Qatar, que será la próxima sede de la Copa del Mundo el 2022. Le hicimos una propuesta para que la Cumbre Mundial del Conocimiento también exponga y dé publicidad a la Copa del Mundo, cosa que nos fortalecería a ambos, ¿no? También dentro de todos los eventos le vamos a hacer un homenaje al arquitecto Eric Tomisch. El arquitecto Eric Tomisch lo conocí en Los Cabos, es el constructor de la torre más alta del mundo, y pues bueno, en otro momento les comentaré algunas experiencias y algunas cosas que él me enseñó y que definitivamente pues marcan una trascendencia de que no hay imposibles. Entonces, como les manifestaba, ya hemos tenido la presentación de la cumbre,
y que sería un elemento muy importante para la reactivación económica. Esperemos en enero estar presentándonos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde premiaremos a personas notables de esa ciudad y estaremos, yo pienso que haciendo un recorrido por la República Mexicana, y parte de la estrategia que tenemos es acudir a las embajadas para dar una muestra de lo que es el potencial de México, tanto en la cultura como en las diferentes áreas económicas y de desarrollo. Creo que es un ejercicio bastante importante y sobre todo también porque México tiene un potencial impresionante en materia turística. Los jurados internacionales, como lo mencioné, tuvimos eventos desde cuando, cuando empezó la pandemia, tuvimos eventos en enero, febrero, después paramos y en julio retomamos y empezamos a identificar qué personajes nos iban a representar en diferentes áreas. Por lo tanto, en el área del periodismo, consideramos importante que fuera Juan Francisco Castañeda, José Luis Uribe, Enrique Lascano, Eduardo Camarena, Toño de Valdés, Fernando Schwartz, Mara Montero, entre otros, ¿no? Pero los más destacados son ellos. Los hicimos embajadores de la cumbre porque también necesitamos promover la Cumbre Mundial del Conocimiento en todos los medios de comunicación. Como bien lo mencioné anteriormente, por ahí se encuentra Rafael Guerra, el ministro, Bernardo Gómez del Campo, también premiamos a Diana Cristal González Obregón, una de las mejores penalistas de este país, y bueno, está también personajes que se postularon para la Fiscalía General de la República, como la licenciada Liz Padilla, y otros abogados prominentes que, pues para evitar omitir que alguno se me olvide, pues simplemente diremos que gente como Julio Ortega González, que también es aliado del colegio, que es una de las personas más trabajadoras en esta área, pues se les encargó mucho esta encomienda de, aparte de compartir el conocimiento, ver la forma en que podamos generar propuestas para mejorar la justicia en México, que es un... Sí, digo, está maravilloso entendiendo. Nada más si quisiera, sobre todo porque el tiempo siempre nos come, que Sí, aclararas cómo funciona para la gente, qué es realmente lo que la Cumbre Mundial del Conocimiento está ofreciendo a los participantes y cómo se van a ser participantes. ok, Eso creo que es bien importante sí, para que quede claro. ok. Bueno, al estar invitando a toda la sociedad prácticamente, se les invita a que presenten un proyecto de tema libre, dependiendo del área de su especialización. Se van a registrar en el portal www.worldchampionshipofwisdom.com y ahí presentarán su proyecto en PDF y llenarán unos formularios. Un sistema de evaluación generará los primeros lugares y después los jurados internacionales son los que calificarán los 10 proyectos más adelantados, ¿no? Entonces, ¿qué se le ofrece a la persona? Bueno, primero, el primer lugar va a ganar un viaje a cualquier lugar del mundo que elija desde el momento de su inscripción y que consiste en 15 días y 14 noches a cualquier región del mundo. El segundo lugar va a ser un viaje a las Bahamas por 7 días y 6 noches, con todos los gastos pagados, incluyendo su reconocimiento, su medalla de segundo lugar. En el caso del primer lugar, ganará medalla de oro. En el segundo lugar, una medalla de plata. Y el tercer lugar, medalla de bronce en cada área del conocimiento. Y la idea es que con la recopilación de todas las inscripciones, que pensamos tener un buen impacto a nivel mundial, pueda fondearse los primeros 10 proyectos. Por eso es importante quedar entre los primeros lugares y también se les va a dar la opción a todos los participantes de que puedan ceder de su proyecto el 40%. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir que una vez puesto en marcha el proyecto, ¿sí?, de las ganancias que genere la Cumbre Mundial del Conocimiento tendrá derecho sobre el 40% y podrá fondear el siguiente proyecto. De tal manera que esto lo hace muy sostenible, muy sustentable y pues se genera un círculo virtuoso que va fortaleciendo todo. De tal manera que no es tan loco pensar que se puedan financiar todos los proyectos. No lo quiero decir como tal porque tienen que darse No, por digo,
autores, va a pero depender mucho de la respuesta, pero es así de claro. Tú tienes un proyecto científico, de derecho, de ley, cultural, de tu especialidad. Tú eres un profesionista en tu especialidad. Tú tienes un proyecto que quieres llevar a cabo, que, que genera cultura, que genera vida, que genera mejora en la forma de vida que tenemos todos. Ese es el proyecto que tú vas a inscribir en la Cumbre Mundial del Conocimiento. Ajá. es correcto. Llenar los documentos, seguir los pasos, inscribirte, tiene un costo, obviamente, todo eso. Y la suma de todas estas inscripciones van a servir para los premios y fondear los proyectos ganadores, los 10 más importantes en el área. Sí, es correcto. Pero además, la Cumbre Mundial del Conocimiento también va a echar a andar todo este sistema que hablaba yo al principio contigo, de los centros operativos en cada región. Tenemos 100 centros operativos virtuales en donde se establecen liderazgos de las 104 áreas del conocimiento, y entonces ahí podremos nosotros ya empezar a trabajar con los profesionistas, mejorando sus condiciones de bienestar, mejorando sus ingresos. O sea, Rompemos. van a servir también como incubadoras, como Sí, propuestas, como apoyo. es correcto, pero hablo específicamente del fondo que se logre en la cumbre. Podremos nosotros ya asesorar, capacitar a los profesionistas con un concepto multidisciplinario para que tengan acceso a romper esta barrera de ley de oferta y demanda, y que tengan también acceso al concepto multidisciplinario, que sin duda les podrá dar mayores ingresos múltiples y podrán, por lo tanto, tener mayor oportunidad de dedicarle tiempo a sus hijos, a su familia, a las cosas que les gusta hacer. Para Y la de esta calidad de vida. manera mejoraremos y quitaremos un poco el esclavismo que en un principio platicamos y planteamos, ¿no? Es una maravilla, mandan saludos, felicidades a todas las personas que estaremos en esta cumbre del conocimiento. Digo yo, estoy muy agradecido con la vida, con el tiempo, con las oportunidades de haberme podido contactar contigo y con este proyecto. Creo que es muy interesante, creo que va a ser una maravilla, es un parteaguas sobre todo porque estás generando, y la cumbre está generando algo que no existía como tal. Entonces, eso es como salen las ideas, eso es como se cambia el mundo, con ideas nuevas, con este trabajo. Pero para mí es de verdad un honor y hay que poner en las redes, hay que compartirlo, vean, piensen que no nada más puede ser tu proyecto, pueden ser proyectos en conjunto, proyectos universitarios, proyectos de muchas maneras, niños, todo. Lo importante es compartir lo que sabemos, lo que aprendemos y nuestras ideas. Sí, realmente ha sido una grata experiencia lo que ha sucedido este año, sobre todo porque mucha gente le ha cambiado la vida. Al entregarle los nombramientos como embajadores o al entregarle los reconocimientos internacionales por su trayectoria, es como el broche de oro. Es el broche de oro de su vida profesional y se engalana en un evento nunca antes visto, y que México, si lo aprovecha, va a marcar un liderazgo que pocos países tienen la oportunidad de hacer, y sobre todo se hará un reordenamiento porque no le estamos pidiendo nada al gobierno, lo vamos a hacer con recursos de la iniciativa privada, y se pondrán en marcha todas estas soluciones que en muchos casos ni siquiera requieren recursos económicos, sino la voluntad de la gente para ponerlos en marcha, ¿no? Entonces, pues ha sido realmente gratificante encontrarnos con todas estas personas, tener este roce con los internacionales, tener este roce y saber que México no tiene nada que pedirle a cualquier país del mundo. De acuerdo. Pues Omar, tristemente, el tiempo nos come, yo estoy muy entretenido, pero de verdad, busquen en las redes la Cumbre Mundial del Conocimiento, aparece como 2020-2021, hay artículos, hay mucho trabajo, acérquense, viene la hoja de inscripciones, denle una revisada y les aseguro que va a valer la pena. Nosotros estamos invitados, como La Cultura Vive, como Editorial Alebrijes, Nite Martínez, por supuesto, un servidor, también formamos parte de algunos comités, de algunas cosas que podemos estar, y vamos a estar al pendiente. Por supuesto que estamos muy interesados en que esto crezca, porque esto es por México y es por todos nosotros.
Pues muchísimas Omar, gracias por la oportunidad, un realmente. gran abrazo, yo espero verte pronto, de verdad. Andamos aquí corriendo, pero quiero verte pronto, pero sí regálanos pues una despedida. Pues sí, pues invitar a la gente a que se sume. Es el momento de México, es el momento también de alzar la voz después de esta pandemia, en que si nos organizamos y si realmente empleamos esa solidaridad que nos caracteriza como mexicanos, le dejaremos un mejor futuro a las nuevas generaciones y construiremos un país que se distinga por esto y que la gente diga México ya a partir de hoy es potencia mundial. Perfecto. Pues muchas gracias, sigan con nosotros. Y feliz año.